Bueno, vamos a empezar a trabajar con el TP9. En el TP9 vamos a estudiar las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas, ¿sí? Hoy vamos a trabajar solo con las funciones exponenciales. Bueno, los modelos matemáticos son una aproximación a fenómenos del mundo real, y las funciones exponenciales y logarítmicas justamente se ajustan de manera muy precisa a un montón de situaciones, tales como física, química, biología, economía, ingeniería, ¿sí? Donde el objetivo es contribuir a describir fenómenos que se pueden modelar justamente con estas funciones. Vamos a definir qué es una función exponencial, ¿sí? Una función exponencial es una función de la forma f de x igual a elevado a la x, donde a será un número real positivo y distinto de 1, y x podrá ser cualquier número real, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando definimos las potencias, que fuimos definiendo las potencias y fuimos cambiando las condiciones a medida que el exponente era natural, después el exponente fue entero, después el exponente fue racional, y por último dijimos exponente irracional o exponente real. Le habíamos pedido a la base de la potencia que sea un número positivo, ¿sí? Recuerdan que habíamos dicho que si la base era un número positivo íbamos a evitar caer en casos imposibles o casos extraños, que en algunos casos particulares se podían calcular potencias de exponente real, pero eran como casos muy aislados, había que analizar caso por caso. Si la base era un número negativo y el exponente era un número racional, en algunos casos se podía llegar a calcular, pero bueno, para evitar caer en ese tipo de casos y que siempre se puedan hacer las cuentas, le habíamos pedido a la base que sea un número positivo. Ahora, ¿por qué cuando definimos función exponencial, además de pedirle a la base que sea positivo, le tenemos que pedir que sea distinto de 1? ¿Por qué la base debe ser distinto de 1? Porque si no siempre daría lo mismo. Exactamente. ¿Qué pasaría si la función exponencial fuera 1 elevado a la x? Para cualquier número x, la función exponencial sería constante, valdría siempre 1, ¿sí? Entonces ya dejaría de ser una función exponencial. Entonces vamos a trabajar con funciones exponenciales donde la base va a ser un número positivo y distinto de 1, como por ejemplo 2 a la x, donde la base es un número positivo y es en este caso 2. O, por ejemplo, f de x igual 1/3 a la x, donde la base sería 1/3, que es un número positivo y distinto de 1. O raíz de 2 elevado a la x, raíz de 2 es un número positivo y es distinto de 1. O podría ser 0,134 elevado a la x, donde la base sigue siendo un número positivo y distinto de 1. ¿Sí? ¿Cómo vamos a hacer para graficar una función exponencial? Bueno, en primer lugar, cuando uno se encuentra por primera vez ante una función que no sabe cómo se comporta, lo natural sería hacer una tabla de valores, ¿no? En este caso, como x es un número real cualquiera, yo elegí numeritos enteros para esbozar la gráfica de 2 a la x, pero podríamos elegir cualquier número real que quisiéramos, ¿sí? Yo acá adelanté mi tabla de valores, en donde elegí para x, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, podría poner más números enteros, podría poner números decimales, podría poner números más cercanos a 0, más alejados de 0. Elegí esta tabla de valores por conveniencia, ¿sí? Una vez que yo calculé cuánto vale la función para cada uno de estos valores de x que elegí, voy a ubicar en el plano estos puntos, ¿sí? Los puntos de coordenadas menos 3, 1/8, porque calculé 2 a la menos 3, que es 1/8, o 0,125. Voy a ubicar el punto menos 2, 1/4, o menos 2, 0,25. Y así voy a ir ubicando todos estos puntitos del plano para ver si puedo vislumbrar qué pinta va a tener la gráfica de esta función exponencial, ¿sí? Bueno, ubico esos puntitos que calculé en mi tabla de valores. Podemos observar que estos resultados que obtuve son todos resultados positivos, ¿sí? Que si quisiera completar mi tabla de valores, a medida que x disminuye, la función se acerca cada vez más a 0, es decir, que si tomara x igual a menos 4, a menos 5, a menos 6, los resultados serían cada vez más próximos a 0.
Y si tomo exponentes más grandes, 3, 4, 5, los resultados me darían cada vez más grandes. ¿Sí? Bueno, más o menos vemos que estos puntitos que yo pude marcar a partir de mi tabla de valores, los podríamos empezar a unir con una especie de curva suave, sin cortes, sin picos, sin rupturas. Y obviamente tenemos que tener en cuenta que la gráfica se aproxima al eje de las X, pero no lo toca. ¿Por qué la gráfica no va a tocar al eje de las X en este caso? ¿Qué significaría que la gráfica tocara el eje de las X? ¿Que es continua? Hay un número que para i igual a 0, no, que para x i valga 0. Exactamente. Y si le das un número a la 0 da 1. Bien, vos estás pensando en el caso de elevar a la 0. Yo estoy pensando en el caso de que la base es un número positivo, y lo estoy elevando a lo que se me dé la gana. ¿Sí? La base en este caso era el número 2, y a 2 lo estoy elevando al número real que se me dé la gana. ¿Hay posibilidades que 2 elevado a lo que se me dé la gana me dé 0 en algún momento? Claro, no, nunca te va. Nunca me va a dar 0, porque un número positivo elevado a cualquier número real siempre me va a devolver un número positivo. No hay posibilidad de que esa potencia valga 0 en algún momento, ¿sí? Por eso la gráfica la vamos a aproximar cada vez más al eje de las X, pero no la vamos a tocar, ¿sí? Vamos a sacar algunas conclusiones de este primer gráfico que acabamos de hacer utilizando una tabla de valores. En este ejemplo la base es el número 2, que 2 es positivo y es mayor que 1. ¿Sí? Acuérdense que la base tenía que ser un número positivo y distinto de 1. Bueno, en este caso es positivo y es más grande que 1. El dominio de esta función, dijimos que x no imponía ninguna restricción, así que es el conjunto de todos los números reales. ¿Qué me pueden decir de la imagen de esta función exponencial? Los mayores que 0. Los mayores que 0. De 0 para arriba, ¿sí? El conjunto de los números positivos. Lo podemos escribir como intervalo así, ¿no? De 0 a más infinito, intervalo abierto. ¿Raíces tiene esta función? No. No, dijimos que No. se aproxima cada vez más al eje X, pero no lo toca, por lo tanto no tendrá raíces. ¿La ordenada al origen, según esta gráfica? 1. 1. 1, igual a 1, perfecto. ¿Y la gráfica, qué comportamiento tiene en cuanto a su crecimiento? ¿Es creciente, es decreciente? ¿Dónde es creciente, dónde es decreciente? ¿Qué podemos observar? Creciente, de infinito a Creciendo. Es creciente en todo su dominio, ¿verdad? Desde menos infinito a más infinito, ¿sí? La gráfica de esta función es creciente en todo su dominio. Bien. En este caso esbozamos con una tabla de valores una función exponencial que, por ejemplo, tomamos como base el número 2, que es positivo y mayor que 1, ¿sí? Ahora voy a graficar, y vamos a cortar camino porque yo ya tengo las gráficas hechas en un graficador, funciones que tienen base positiva, 3 a la x, 5 a la x, 10 a la x, pi a la x, ¿sí? Son todos números positivos y todos números más grandes que 1. Fíjense qué pasa con las gráficas de estas funciones. La verde es la gráfica de 3 elevado a la x, la roja es la de 5 elevado a la x, fíjense que es muy parecida a la de 3 a la x, pero está como más cerradita, ¿no? La azul 10 a la x, más grande la base, como que se cierra más la gráfica, y fíjense que la negra, pi a la x, es muy parecida a la verde, ¿no? Porque no hay mucha diferencia entre 3 a la x y pi a la x, casi que son... comparten prácticamente la misma gráfica, ¿sí? Ahora, ¿qué tienen en común todas estas funciones? Vamos a ir analizando. El dominio de todas estas funciones es el conjunto de los números reales, ¿sí? Porque acuérdense que el exponente no pone ninguna restricción, por lo tanto podemos elevar números positivos y distintos de 1 al número real que se nos dé la gana. Así que el dominio de las funciones exponenciales va a ser siempre el conjunto de los números reales. La imagen de todas estas funciones es el conjunto de los números positivos, ¿sí? Todas las gráficas que hemos esbozado en estos ejemplitos tienen imagen el conjunto de los números positivos, por lo que acabamos de decir hace un ratito, ¿no?
un número positivo elevado al número que se me dé la gana, siempre me va a devolver un número positivo. Todas las funciones tienen la misma ordenada al origen. Todas las funciones pasan por el punto de coordenada 0, 1. En este caso, las 4 que grafiqué, las 4 tienen la misma ordenada al origen. Ninguna tiene raíces. Cuando x toma valores extremadamente pequeños, es decir, cuando x tiende a menos infinito, fíjense que todas las gráficas se aproximan al eje de las x, ¿sí? Pero no lo tocan. Entonces podemos decir que cuando x tiende a menos infinito y la función se aproxima a este número, esta recta horizontal igual a 0 funciona como asíntota horizontal, ¿sí? Esto pasa, las asíntotas horizontales las vamos a estudiar siempre en los infinitos. Las van a estudiar en realidad el cuatrimestre que viene en análisis, pero bueno, podemos ya medio como ir introduciendo el concepto de asíntota horizontal a partir de estos ejemplos, de manera muy informal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando x toma valores muy grandes? Y en este caso, a medida que x va aumentando, la función crece sin límites, sigue subiendo, cuanto más grande sea el exponente, más grande es el resultado de la potencia. Todas las funciones son crecientes en todo su dominio. ¿Y qué particularidad tienen todas estas funciones? Que todas tienen base mayor que 1. ¿Sí? Todas tienen base mayor que 1. No, esperen que tengo la barrita acá y la quiero ocultar y no puedo. Ahí está. ¿Se ve bien la pantalla? Porque Sí, acabo de profe. hacer un cambio. Bien. Bueno. A ver. Vamos a graficar ahora una función f de x igual 1/3 a la x, ¿sí? Hago el mismo procedimiento que hice con 2 a la x. Me armé una tablita de valores, elegí algunos valores cualesquiera al azar y fui calculando cuánto vale 1/3 elevado a cada uno de estos números reales que yo elegí por conveniencia, ¿sí? Ustedes pueden construirse otra tabla de valores. Por ejemplo, si x vale -3, 1/3 elevado a la -3, recordamos que potencia de exponente entero, cuando el exponente era negativo teníamos que invertir la base, ¿no? Así que en lugar de calcular 1/3 elevado a la -3, vamos a calcular 3 elevado a la 3, por eso da 27, ¿sí? Lo mismo que 1/3 elevado a la -2, lo mismo que 1/3 elevado a la 1. Bueno, estos valores que fui calculando los voy a ubicar estos puntos en el plano, y voy a unir esos puntos que marqué en el plano mediante una curva suave, ¿sí? Podemos observar que nuevamente los resultados son siempre positivos, pero en este caso, a medida que x toma valores cada vez más grandes, la función se aproxima más a 0, a diferencia del caso anterior, ¿sí? Fíjense que la curva es muy parecida al caso anterior, nada más que podríamos decir que va para el otro lado, ¿sí? Nuevamente, cuando x toma valores muy grandes, la gráfica se aproxima al eje x, pero no lo toca, por la misma razón que dimos anteriormente, ¿no? Y notamos, en primer lugar, una diferencia. En este caso, la base 1/3 es positiva, pero es menor que 1. ¿Sí? En el caso anterior era positiva, pero mayor que 1. En este caso, está entre 0 y 1 la base, positiva y menor que 1. El dominio sigue siendo todos los reales. ¿La imagen cambió? No. No, sigue siendo el conjunto de los números positivos. ¿Tiene raíces esta función? No, tampoco. Tampoco, por la misma razón que mencionamos en el caso anterior, ¿sí? La ordenada al origen, a pesar de que cambió la base, sigue siendo igual a 1, y la función en este caso ya no es creciente como en el caso anterior. Es decreciente, ¿lo podemos ver? Que a medida que x aumenta la función disminuye, ¿sí? Es decreciente en todo su dominio. Bien, y acá tomé otros casos de funciones exponenciales donde la base sea un número positivo, pero más chiquito que 1. Metí todas estas funciones en un graficador y obtuve estas gráficas de funciones exponenciales. ¿Qué tienen en común todas estas gráficas? Y algo parecido a lo que pasó en el caso anterior, ¿no? Fíjense.
El dominio sigue siendo todo R, dado que X no se modifica. La imagen sigue siendo el conjunto de los números positivos. Todas las funciones vuelven a tener la misma ordenada al origen, igual a 1, es decir, que todas las exponenciales de base entre 0 y 1, o todas las exponenciales de base mayor que 1, tienen como ordenada al origen igual a 1. Todas pasan por 0, 1. Ninguna tiene raíces. En este caso, cuando X toma valores extremadamente pequeños, la función sube, crece sin límites, ¿sí? Me da valores cada vez más grandes. Cuando X se aleja cada vez más para el lado de los negativos, acuérdense que el negativo en una potencia invierte la base, entonces al tener un número entre 0 y 1 e invertirlo me da un número mayor que 1, entonces cuanto más grande es el exponente, más grande es el resultado de la potencia. En cambio, cuando X toma valores muy grandes, la función se aproxima cada vez más a 0. Por lo tanto, I igual a 0 es una asíntota horizontal de la gráfica de esta función. Estas funciones son todas decrecientes, y la particularidad que tienen es que todas tienen base entre 0 y 1, o sea, positiva pero menor que 1. ¿Sí? A partir de estos ejemplos podemos generalizar y graficar funciones exponenciales de manera casi inmediata. Les diría que vamos a graficar funciones exponenciales sin hacer tabla de valores. Lo que sí vamos a tener que distinguir son dos casos, ¿sí? Vamos a distinguir una gráfica de este estilo, fíjense que esta es una gráfica creciente, si la base de la función exponencial será un número mayor que 1. En cambio, si mi función exponencial tiene una base entre 0 y 1, construiremos la gráfica de manera decreciente, ¿sí? La particularidad, fíjense, que la ordenada al origen en los dos casos es la misma, ambas tienen asíntota horizontal igual a 0, una la voy a graficar de forma creciente, cuando la base sea mayor que 1, y la otra la voy a dibujar en forma decreciente, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta algunas cuestiones como para distinguir la gráfica de una función exponencial de otra. Por ejemplo, los ejemplos que dimos al principio, ¿no? 2 a la x, 1/3 a la x, raíz de 2 a la x, y 0,134 a la x, ya con esto que acabamos de decir podemos asegurar que la función 2 a la x y raíz de 2 a la x tienen una base 2 y la otra base raíz de 2. En ambos casos tenemos una base positiva mayor que 1, por lo tanto estamos esperando una gráfica creciente, ¿sí? Dado que la base en estos casos es un número más grande que 1. Raíz de 2 es 1,40 y pico. Por lo tanto, si yo tuviera que esbozar la gráfica de estas dos funciones, la graficaría en forma creciente. En cambio, 1/3 a la x y 0,134 a la x, las voy a esbozar de manera decreciente, dado que la base en estos casos es un número positivo, pero más chiquito que 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que visualizar la gráfica de estas dos funciones, sé que me tiene que quedar así. En cambio, si tengo que visualizar la gráfica de alguna de estas dos, sé que me tiene que quedar en forma decreciente. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a distinguir la gráfica de 2 a la x respecto de la de raíz de 2 a la x? Bueno, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Todas las funciones exponenciales, todas pasan por el punto 0, 1. Dado que si yo tengo una función exponencial a la x, cuando calcule a la 0, sea quien sea la base, el resultado me va a dar 1. ¿Sí? Así que 0, 1 es un punto común de todas las funciones exponenciales, sea quien sea la base. ¿Sí? Todas las funciones exponenciales van a pasar por el punto de coordenadas 1a, porque sea quien sea a la x, cuando x valga 1, el resultado me va a dar a la 1 me va a dar a. Así que todas van a pasar por el punto de coordenadas 1 y el valor de la base. ¿Sí? En cambio, cuando x valga menos 1, a la x me va a dar 1 sobre a. Por lo tanto, todas las funciones exponenciales van a pasar por el punto de coordenadas menos 1, el inverso de la base. Teniendo en cuenta estas tres características, o estos tres valores por los que todas las funciones exponenciales pasan, y teniendo en cuenta que si la función exponencial tiene base mayor que 1 es creciente, y que si tiene base entre 0 y 1 es decreciente,
la gráfica de una función exponencial debería salirnos de manera inmediata, ¿sí? Por ejemplo, si tuviésemos que esbozar la gráfica de 1/4 elevado a la x, primero distinguimos que 1/4 es un número positivo, es más chico que 1, por lo tanto estoy esperando una gráfica que sea decreciente en todo su dominio, ¿sí? De los dos casos que podía elegir para graficar mi función exponencial, como la base está entre 0 y 1, estoy esperando una curva decreciente, ¿sí? Dijimos que todas pasan por el punto 0, 1, por lo tanto 0, 1 va a formar parte de la gráfica de esta función f de x igual 1/4 a la x. Este es un punto de la gráfica, porque 1/4 elevado a la 0 me va a dar 1. Dijimos que cuando x vale 1, la función toma el mismo valor que la base, ¿sí? Cuando x vale 1, 1/4 elevado a la 1 me da 1/4, por lo tanto el punto de coordenadas 1, el mismo valor que la base, va a formar parte de la gráfica de esta función. Y el otro es -1 y el inverso de la base, ¿sí? Si yo elevo 1/4 a la -1, el resultado me va a dar 4, por lo tanto, -1 y el valor inverso a la base también va a formar parte de la gráfica de esta función. Con estos 3 puntos, y sabiendo que la gráfica es decreciente, se construye el gráfico de manera inmediata. Miren, este es el punto de coordenadas -1, el inverso de la base. El 0, 1, que es por donde pasan todos, y el 1, el mismo valor que la base. Sabiendo que la función es decreciente, unimos esos puntos y construimos la gráfica prácticamente sin hacer ninguna cuenta, ¿sí? Esta es la gráfica de la función exponencial 1/4 a la x, en la que tuvimos en cuenta el valor de la base, que está entre 0 y 1, por lo tanto la graficamos de manera decreciente, y tuvimos en cuenta estos 3 puntitos que van a ser la clave para poder construir la gráfica sin hacer cuentas, ¿sí? La ordenada al origen, que es siempre la misma. Cuando x vale 1, la función asume el mismo valor que la base, y cuando x vale -1, la función asume el valor inverso al valor de la base. ¿Sí? ¿Se animan a graficar pi a la x teniendo en cuenta todo esto? Primero, pi a la x va a ser una función creciente o decreciente. Creciente. Creciente. ¿Por qué me van a decir que es creciente? Porque pi es Porque es mayor a mayor que 0. 1. Porque pi, que es la base, es un número mayor que 1. Así que estamos esperando una gráfica como el caso tipo 1, ¿no? Una gráfica creciente en todo su dominio. Bien, ¿qué 3 puntos seguro van a estar en la gráfica de esta función? 0, 1. 0, 1 un clásico, no puede fallar, porque 0, 1 están todas las funciones exponenciales. 0, ¿sí? 1. 0, 1 1 pi. es 1 pi, 1 y el mismo valor que la base, es un punto que va a estar en esta gráfica. Y si queremos podemos dar uno más, -1, el inverso de pi, ¿no? 1 sobre pi, ¿sí? Que en estos casos para graficar vamos a aproximar, ¿no? Vamos a usar 3 y pico, una aproximación porque no podemos graficar con exactitud el número pi, ¿está? Entonces, grafico el 1 pi, el 0, 1 y el -1, 1 sobre pi. La gráfica es creciente en todo su dominio, unimos todos esos puntos con una curva suave. Recuerden que no podemos tocar al eje de las x, así que la función se va a pegar al eje x, pero no la va a tocar, ¿sí? Fíjense que es prácticamente inmediato el gráfico de la función. Solo tengo que recordar la ordenada al origen. Cuando x vale 1, la función toma el mismo valor que la base, y cuando x vale -1, la función asume el valor inverso de la base. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? La idea es que a partir de ahora, cada vez que tenga que esbozar la gráfica de una función exponencial, no tenga que hacer una tabla de valores. ¿Sí? Reconociendo si la base es mayor que 1, la graficaré en forma creciente. Si la base está entre 0 y 1, la graficaré en forma decreciente. Y para diferenciar una función exponencial de otra, voy a usar estos 3 puntitos que son como la clave para darle forma a la gráfica de esta función. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Hasta que lleguen estos ejercicios del punto 5 de la guía. Yo les diría que los primeros 4 los podemos graficar casi de manera automática. El primero, e a la x, ¿la van a dibujar creciente o decreciente?
Creciente, Creciente. ¿Por qué? porque es mayor que 1. ¿Quién es mayor que 1? Porque Eh, es un número que... Exacto. Acuérdense que ustedes tienen que justificarse. Cuando uno hace una gráfica sin mostrar ninguna cuenta, tiene que dar algún motivo de por qué grafica de una forma y no de otra. Entonces digo, el gráfico de la función A va a ser una función creciente porque el número E, 270 y pico, es un número mayor que 1. El B, o la función g de x, ¿la van a graficar creciente o decreciente? creciente, porque 50. Obviamente, ¿no? Recontra mayor que 1, la base. Bueno, en este caso, si ustedes no quieren graficar el número de coordenadas 1, 52, porque se nos va un poco la escala de la miércoles, marcamos el 0, 1 y hacemos la gráfica como bien pegadita al eje de la Y, ¿no? Como más cerrada la curva. ¿La C la van a dibujar creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. La D, Decreciente. decreciente, porque raíz de 2 es 1,4, más o menos, menos 1 me va a quedar 0,4. Así que la D es decreciente. ¿Y la E? Creciente. Creciente. No tengo idea No es quién es la decreciente. base. Ojo. La función E está expresado de la forma A elevado a la X. O sea, yo puedo distinguir quién es A en la función E, en la F, en la G, en la H, en la I. Se ve claramente quién Tenés es. que resolver algunas cuentas. Hay que hacer algunas cuentitas, exactamente. En esa tanda de funciones que quedan, vamos a tener que trabajar la expresión hasta que el exponente x quede solo. El objetivo va a ser que la x me quede sola, ¿sí? Sola es decir, como exponente, sin compañía de nadie. ¿Está? Si yo logro dejar a la x solita como exponente, lo que me queda como base es lo que tendré que analizar. Toda la cuenta que queda en la base tengo que analizar. Si esa cuenta es un número mayor que 1, podemos asegurar que la función es creciente, y si la cuenta es un número que me da entre 0 y 1, podemos asegurar que la función es decreciente. Pero tengo que mostrar finalmente quién es la base. Entonces, como dicen los compañeros, vamos a tener que hacer un par de cuentas, ¿sí? Vamos a hacer algunos de estos. Por ejemplo, el E. En este ejercicio recuerden que el objetivo va a ser que la X quede sola como exponente. Y como son potencias con las que vamos a trabajar, acá vamos a aplicar todo lo que estudiamos de las potencias, ¿sí? Todas las propiedades que vimos de potencias las vamos a aplicar para tratar de reescribir a esta función para identificar quién es la base de esta función exponencial. ¿Sí? Si yo no tengo garantías de quién es la base, no puedo afirmar si es creciente o decreciente y darle forma a la función. ¿Está? Bueno, en primer lugar, este 3x yo lo pienso como 3 por x, ¿no? Este 3x es un producto. ¿Recuerdan cuándo se multiplicaban los exponentes? ¿En qué propiedad había para decir, che, si pasa tal cosa, puedo multiplicar los exponentes? ¿En qué ¿Cuándo caso? era potencia y otra potencia? Cuando era potencia de otra potencia, ¿sí? Entonces, como mi objetivo es dejar a la x sola, lo que voy a hacer es, a este 3 lo voy a poner como potencia del paréntesis de adentro, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Lo puedo escribir así. Este 3 se lo saqué a la x y lo puse como potencia de lo de adentro. Que lo de adentro es menos 1 por 3, directamente puedo poner menos 3, ¿no? ¿Me van siguiendo? Ya tengo la x sola como exponente. Ahora tenemos que trabajar con la base para saber quién es. Ahora, un medio elevado a la menos 3, potencia de exponente entero, o de exponente negativo. ¿Qué hacíamos cuando el exponente era negativo? Das vuelta. Damos Invertíamos. vuelta a la base y lo elevamos en este caso a la 3. El negativo invierte la base, pero el exponente queda en valor absoluto, ¿no? Por lo tanto, esta función es lo mismo que 8 elevado a la x. Acá sí se le ve la base. Acá podemos confirmar que esta función exponencial es una función creciente, porque todo esto es 8 a la x, y 8 es un número mayor que 1. Entonces, como 8 es un número mayor que 1, la gráfica de esta función exponencial es una gráfica creciente, que pasa por 0, 1, por 1, 8, el mismo valor que la base, y menos 1, 1/8. ¿Sí? Y hago el esbozo de la función. Fíjense que acá, por un tema de escala, pareciera que la función está sobre el eje de las x, pero si uno podría hacer zoom en cada puntito, la curva
se aproxima cada vez más al eje de las X, pero no lo toca. En ningún momento vale 0 esta función, aunque en el gráfico pareciera que sí. ¿Sí? ¿Está? Bueno, y si hacemos el H, ¿cómo lo haríamos? De vuelta, tenemos que tratar de dejar esto expresado como una función de la forma a elevado a la x. X tiene que quedar solo como exponente. ¿Sí? Uno dice, bueno, son todas potencias de base 2, pareciera que es creciente la función, pero en el caso anterior la base pareciera que era un medio y terminó siendo 8. Así que vamos a tener que trabajar esta expresión. 2 elevado a la x sobre 2 es lo mismo que 2 elevado a la 1 medio de x. Este x sobre 2 es lo mismo que 1 medio de x. ¿Sí? Lo que hice fue, a esta raíz grande, le escribí como potencia de exponente racional. ¿Se acuerdan? Es como que todo lo que está acá adentro está elevado a la 1, y el índice de raíz es 2. Entonces todo lo que está dentro de esa raíz lo puedo escribir como eso elevado a la 1 medio. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Se acordaban que las raíces se pueden escribir como potencias en donde el exponente es una fracción? El índice de raíz es el denominador de la fracción, y el exponente de todo esto que está acá adentro, que podemos pensar que es todo esto elevado a la 1, va como un numerador de la fracción. Y con esta otra raíz que está acá adentro puedo hacer lo mismo, ¿no? Esta raíz de acá la escribo como 2 a la, bueno, a la 1 sobre 2, ¿no? A la 1 medio de x. O a la x sobre 2, como ustedes quieran. ¿Sí? El exponente es x, el índice de raíz es 2, lo puedo escribir como 2 a la x sobre 2. ¿Se entendió cómo pasé de acá a acá? ¿Qué fue lo que hice? A todas las raíces les escribí como potencias, en donde el exponente es una fracción. Para convertir esta expresión en productos o cocientes de potencias, todos de base 2. ¿Me van siguiendo? Yo no entendí esa parte. Bueno, vamos de vuelta. No, tampoco. Vamos de vuelta, a ver, vamos a ver si podemos. Ahora oculté los controles. Vamos a hacer alguna anotación. Esta raíz, que voy a marcar acá en rojo, es una raíz cuadrada, ¿sí? Una raíz cuadrada de algo. Este algo lo voy a pensar como que está elevado a la 1. Entonces, por definición de potencia de exponente racional, ese algo lo puedo escribir a la 1 medio, ¿sí? 2, que es el índice de raíz, pasa a ser el denominador de la fracción, y todo lo que está dentro lo pensé como elevado a la 1. Entonces, esta raíz, esperen que corro esto de acá porque yo no lo veo, ustedes por ahí sí. Esta raíz rojita que está acá, está expresada como 1 medio, ¿sí? Todo esto de acá adentro lo pensé como que está elevado a la 1, ¿ven? Todo lo de acá adentro como que está elevado a la 1, y como es raíz cuadrada, lo elevé directamente a la 1 medio. Este x sobre 2, en vez de poner x sobre 2, puse 1 medio de x, es exactamente lo mismo. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Esta raíz roja la escribí como todo lo que estaba dentro de la raíz elevado a la 1 medio. ¿Sí o no? Hay que recordar cómo se escribían las raíces en forma de exponente racional, ¿eh? Hay que revisar, hay que ir para atrás y recordar la definición de potencia de exponente racional. ¿Sí? Ahora, esta raíz que está acá, que la marco con azul o con celeste, la voy a escribir de vuelta como potencia. Fíjense que es la raíz de 2 a la x, entonces esto es raíz cuadrada de vuelta, ¿no? Es 2 a la x sobre 2. Me armo la fracción con el exponente como numerador y el índice como denominador. Lo que pasa es que en lugar de escribir 2 a la x sobre 2, lo escribí como 2 a la 1 medio de x, que sería este de acá. 2 a la 1 medio de x. Esta sería esta raíz escrita en forma de potencia. ¿Sí? ¿O no? Había dos raíces, a la raíz roja le escribí como todo lo de dentro de la raíz elevado a la 1 medio, y esta otra raíz chiquita que estaba acá adentro, esta celestita, lo escribí como todo lo que está dentro elevado a la 1 medio. Convertí todas estas raíces en potencias. Acuérdense que las raíces se pueden escribir, no sé si recuerdan la definición de potencia de exponente racional,
a la m sobre n era igual a la raíz enésima de a elevado a la m. ¿Sí? Y si yo tengo la raíz enésima de a elevado a la m, esto lo puedo escribir como a la m sobre n. El exponente al numerador, el índice de raíz al denominador. ¿Sí? Lo vimos hace un par de TPs, el TP anterior, digamos, cuando trabajamos con potencia. ¿Ahora sí o no? Sí, profe, creo que sí. Perfecto. Bien. Bueno, entonces ya logré que todo esto me quedara como potencias de base 2, ¿no? Entonces ahora voy a aplicar las propiedades de las potencias de base 2. Fíjense, acá dentro del paréntesis tengo un producto de potencias de base 2. ¿Qué puedo hacer? Usar la propiedad de potencias de igual base. ¿Qué hago? Se suman los Suman los exponentes. exponentes. Dejamos la base 2 y sumamos los exponentes. Bueno, acá tengo que sumar una x más un medio de x, ¿no? Una x más un medio de x. ¿Sí? No importa que tenga x, sumamos igual los exponentes. Una x más un medio de x. Perfecto. Eso me va a dar 3 medios, ¿no? Un entero más medio es un entero y medio, que lo podemos escribir como 3 medios. ¿Sí? Entonces en el paréntesis tenía producto de potencias igual base, sumé los exponentes, me quedó 2 elevado a la 3 medios. Ahora tengo potencia de potencia. ¿Qué pasaba en la potencia de potencia? Se multiplicaban los exponentes. Se multiplicaban los exponentes. Entonces potencia de otra potencia voy a tener 2 elevado a la 3 medios de x por 1 medio. Así que esto me va a dar 3 cuartos de x. ¿Están de acuerdo? Si multiplicamos 3 medios de x con 1 medio. Y ahora me quedó en el numerador una multiplicación de potencias de igual base. ¿Qué hago con estos dos exponentes? Se suman de nuevo. Se suman de nuevo. ¿Y este que está dividiendo? Cuando se dividen, Se lo restan. Se se lo resta. resto. Entonces, en el cociente tengo producto de potencia de igual base, sumo los exponentes, 1 medio de x más 3 cuartos de x, y como este de acá abajo está dividiendo, le resto el exponente. ¿Sí? Si quieren lo podemos hacer por partes. Bueno, la cuestión es que si sumo los exponentes y después le resto x, me queda 2 a la 1 cuarto de x. ¿Sí? Pero el objetivo es que quede solo x como exponente. Así que el 1 cuarto de x lo pienso como 1 cuarto por x, potencia de potencia, y separo, ¿no? Pongo el 1 cuarto para la base 2 y la x la dejo afuera solita, porque el objetivo es que la x me quede solita. Y ahora 2 elevado a la 1 cuarto lo podemos volver a escribir como raíz, ¿no? ¿Qué raíz sería si lo escribo? No quiero usar Raíz potencia. cuarta. ¿Raíz cuarta de quién? De 2. De 2. De 2. Raíz cuarta de 2 a la 1, raíz cuarta de 2. Entonces ahora no caben dudas, ¿no? La base de esta función exponencial, que es la misma que esta, es raíz cuarta de 2. Lo que yo tengo que graficar es raíz cuarta de 2 elevado a la x. Como raíz cuarta de 2 es 1 y pico, ¿sí? Raíz cuarta de 2 es un número mayor que 1, la función exponencial va a ser creciente. ¿Sí? Bueno, yo acá la grafiqué con el graficador. Pasa por 0,1, porque todas pasan por 0,1, cuando x vale 1, vale raíz cuarta de 2, que es 1 y pico, y cuando x vale menos 1, vale el inverso de la raíz cuarta de 2. Esta es una función exponencial que como que tarda un poquito más en crecer, va creciendo, pero como que crece más lento, ¿sí? Crece como muy lento, por eso quedó así medio como achanchada la gráfica. Bien, ¿se entendió cuál es el objetivo entonces? La idea es, yo tengo que graficar una función exponencial, tengo que tener bien en claro quién es la base. Si la base es un número mayor que 1, la voy a graficar en forma creciente, y voy a utilizar 3 puntos como base para poder esbozar la gráfica. El 0,1, el 1, mismo valor que la base, y el menos 1, inverso del valor de la base. ¿Sí? Con asíntota horizontal en el eje de las X, y creciente si la base es mayor que 1, o decreciente si la base está entre 0 y 1. Cari, O sea que, sí, acá dice Rocío si podés volver un cachito a la diapositiva anterior. sí, ahí.
Tendrían que hacerlo solos ya, están cancheros con las propiedades de potencia. Ahí está, dice gracias. Muy bien. Igual acuérdense que les queda grabado después esto, ¿sí? Bien. Y el machete. ¿Eh? Y el machete también. Sí, el machete también. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es desplazar a las funciones exponenciales, ¿sí? Pero vamos a dar dos tipos de transformaciones que le vamos a hacer a las funciones exponenciales. Lo voy a dar en general para cualquier tipo de función, pero después lo vamos a aplicar a las exponenciales, que son las traslaciones horizontales y las traslaciones verticales, ¿sí? Si yo quiero desplazar verticalmente una función, lo que voy a estar haciendo es modificar todas las ordenadas de los puntos de la gráfica, ¿sí? A cada punto de la gráfica, si yo le modifico la ordenada, y a todos los puntos le hago la misma modificación, lo que voy a lograr es un desplazamiento vertical de la función, ¿sí? Imagínense que f de x igual a f de x, que es esta función azul, es una función cualquiera, ¿eh? Y voy a tomar un número c positivo, para tener una referencia. Entonces, si a mi función y igual a f de x, que es la que está representada en azul, ¿sí? Si a toda la función f de x le sumo un número positivo, lo que voy a estar haciendo es, acá, para cada x, a cada ordenada f de x, le voy a sumar el mismo número. Entonces, todas las ordenadas se van a desplazar c unidades hacia arriba. Por lo tanto, toda la gráfica va a quedar c unidades desplazadas hacia arriba. Fíjense que la forma de la gráfica no cambia, lo que cambia es la posición en el plano, ¿sí? Entonces, si yo tengo una función cualquiera, y le conozco la gráfica, sé que la gráfica es esta azul, y a esta función, a toda la función, le sumo un número positivo, desplazo, es como si yo pudiera, imagínense que esta gráfica azul está hecha con alambre, y yo la pudiera sacar del plano y poner c unidades más arriba. No le cambié la forma a la gráfica, la desplacé c unidades hacia arriba. En cambio, si en lugar de sumarle c unidades, le resto c unidades, es como que a la misma gráfica de la función, la saco del plano y la ubico c unidades más abajo, ¿sí? No cambia la forma de la gráfica, la forma es la misma, lo que sí cambia es la posición en el plano. La desplazo verticalmente, en el mismo sentido que va el eje Y. ¿Por qué? Porque estoy modificando las ordenadas. Para cada x, f de x es la ordenada de cada uno de estos x. Bueno, si a cada una de esas ordenadas le sumo un número c, lo subo hacia arriba, y si le resto el número c, lo desplazo hacia abajo. ¿Sí? Lo subo hacia arriba fue medio redundante, ¿no? Lo desplazo hacia arriba o lo desplazo hacia abajo, de manera vertical. En cambio, si yo quiero lograr un desplazamiento horizontal, lo que voy a tener que modificar son las abscisas de los puntos. Es decir, voy a tener que mover las x de los puntos. O sea que el cambio se lo voy a tener que hacer a la x, no a la función, ¿sí? Y esto es un tema que van a estudiar el cuatrimestre que viene en análisis, ¿eh? Las modificaciones se las van a hacer o a la variable o a la función, ¿sí? Bueno, en este caso, de vuelta, elijo C un número positivo para tomar una referencia. La gráfica azul representa una función f de x cualquiera, ¿sí? Si a la x le sumo un número positivo, acuérdense que ese es positivo, lo que voy a hacer es, a la gráfica de mi función, modificarle las abscisas. Ya la abscisa no va a ser x, va a ser x más c. Por lo tanto, voy a desplazar toda la gráfica c unidades hacia la izquierda. Fíjense que la forma de la gráfica no cambia, lo que cambia es la posición en el plano. Nuevamente, si yo pudiera tener esta gráfica hecha con alambre, es como si la sacara del plano y la corriera c unidades hacia la izquierda. Siempre que c sea positivo, ¿no? Y si le voy a restar un número positivo, si le voy a restar a la x un número positivo, el cambio va a ser hacia la derecha, ¿sí? A la gráfica de mi función original, es como que la voy a levantar del plano y la voy a mover c unidades hacia la derecha, pero no le voy a cambiar la forma a la gráfica, ¿sí? Esto es en general para cualquier tipo de función. Si yo le hago cambios a las abscisas de los puntos, es decir, a las x de la función, los desplazamientos van a ser horizontales, ¿sí? En cambio, si yo le hago los cambios a las ordenadas de la función, los desplazamientos van a ser verticales, ¿sí?
En el caso particular de la función exponencial, acá vamos a tomar un exponencial de base e, pero como puse e, podría haber puesto cualquier otra base, ¿sí? Este sería una función exponencial que sufre los dos cambios. Fíjense que estoy modificando a la x, que está como exponente, y a la exponencial le estoy sumando un número también, ¿sí? A la x como exponente, y a la exponencial le estoy sumando un número d, ¿sí? Entonces, cuando yo le sume un número al exponente, x menos c, por ejemplo, puedo decirle a x restarle 5, a x restarle menos 5, a x sumarle 8, a x restarle 8, ¿sí? Pero vamos a recordar siempre la forma x menos un número, x menos un número, ¿sí? Si el número es positivo, x menos el número positivo, sería este caso, x menos el número positivo, en este caso le estoy restando 2, esta función exponencial se va a correr 2 unidades hacia la derecha, porque a x le estoy restando 2 unidades positivas, estoy modificando las abscisas, 2 unidades hacia la derecha. En cambio acá es como si pensara x menos menos 2, x menos menos 2. Estoy moviendo 2 unidades hacia la izquierda, para el lado de los negativos, ¿sí? Si lo pienso como x menos el número, si el número es positivo va para la derecha, y si el número es negativo va para la izquierda. ¿Cuántas unidades? C unidades, ¿sí? En cambio, si a la exponencial le estoy sumando un número a toda la exponencial, no al exponente, a toda la exponencial, le sumo un número, por ejemplo 2, si le sumo a toda la exponencial 2, va 2 unidades hacia arriba. Y si le sumo menos 2, es decir, le resto 2, va a ir 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Fíjense que la traslación horizontal no modifica las abscisas, no modifica las asíntotas, ¿sí? Como yo la muevo para los costados, la asíntota sigue siendo i igual a 0. Lo que se va a modificar es la intersección con el eje y, ya la ordenada al origen no va a ser 0, 1. Pero es como si yo agarrara la función de ese punto, si yo agarro la función del punto 0, 1, ese punto 0, 1 se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de las unidades que le esté sumando o restando. Pero la gráfica sigue siendo la misma, ¿sí? No cambia la gráfica. Imagínensela, la gráfica en alambre, que ustedes la levantan de donde están y la corren hacia la derecha, hacia la izquierda. No cambia la forma. Si es creciente, sigue siendo creciente. Y si es decreciente, sigue siendo decreciente. Nada más que la voy a trasladar horizontalmente, ¿sí? En cambio, cuando la traslado verticalmente, lo que sí voy a modificar son las asíntotas, porque esta, por ejemplo, ahora va a estar 2 unidades más arriba, entonces ya la asíntota no va a ser i igual a 0, la asíntota va a ser i igual a 2, porque subió toda la función 2 unidades, por lo tanto la asíntota también subió. En cambio en esta, la desplacé 2 unidades hacia abajo, bueno, 2 unidades hacia abajo con asíntota y todo, entonces la asíntota dejó de ser 0 y bajó 2 unidades también. En este caso la asíntota es menos 2, ¿sí? Es importante que marquemos la asíntota, sobre todo cuando hay desplazamientos verticales, porque la función está definida desde la asíntota hacia arriba, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos determinar la imagen de la función, lo primero que tenemos que identificar es dónde fue a parar la asíntota, porque desde la asíntota hacia arriba es la imagen de la función. ¿Sí? Bien, vamos a ver un caso. Supónganse que tengo que graficar la función 3 elevado a la x, y a partir de esa función f, quiero graficar la función g, que es 3 a la x más 2 menos 4. Fíjense que tiene 2 transformaciones. Estoy modificando la x, así que la voy a tener que mover horizontalmente, y este menos 4 está modificando a toda la función exponencial, así que la voy a tener que mover verticalmente. ¿Sí? En principio, 3 elevado a la x es una función exponencial creciente, porque la base es mayor que 1. Así que graficar esta función no nos tendría que dar ningún tipo de complicación, ¿no? Si yo quisiera graficar la función exponencial 3 a la x, vamos a ir haciendo alguna que otra trampita. Después lo vamos a hacer bien con GeoGebra, porque yo soy malísimo dibujando así que 3 a la x ya sabemos qué pasa por qué puntos, si tuviera que hacer el esbozo de f de x.
1, 0, 0, 1. 0, 1. Cuando x vale 1, la función vale 3. 3, o sea que por acá va a pasar también. Y para menos 1, 1/3. O sea que más o menos la gráfica de 3 a la x va a ser, bueno, Parkinson, algo así, ¿no? Esta es la gráfica de mi función 3 elevado a la x, ¿sí? Es creciente, pasa por 0, 1, por 1, 3 y por menos 1, 1/3. Bueno, ¿qué le tengo que hacer a esta gráfica de la función f para poder graficar esta? Hubo dos cambios en esta función, ¿no? Estoy modificando a la x y estoy modificando a la función, ¿sí? ¿Cómo estoy modificando? A ver. Verticalmente hacia abajo y Verticalmente hacia abajo, ¿cuántas unidades? 4 4. ¿Y horizontalmente? hacia la derecha. ¿Hacia la derecha? No, hacia la izquierda, hacia la izquierda. Acuérdense que tienen que pensar x menos el número. En este caso sería x, este x más 2, lo voy a pensar como x menos 2, ¿no? Claro. Acuérdense que es más fácil pensarlo así. Menos 2 es negativo, así que me voy 2 unidades a la izquierda. Sí. ¿Sí? Y si no, si quieren recordarlo de alguna manera, se corren al revés del signo que dice acá. Dice más 2, bueno, van para el lado de los negativos 2 unidades. ¿Sí? Para la izquierda. ¿Está bien? Esa es otra forma de recordarlo. Pero si lo piensan como resto es mucho más fácil. X menos 2, listo, 2 unidades para la izquierda. ¿Sí? Entonces, a la que dibujamos, que era 3 a la x, la voy a tener que desplazar 2 unidades hacia la izquierda, o sea, de manera horizontal, por culpa de este más 2, y como bien dijeron por ahí, 4 unidades hacia abajo por culpa de este menos 4. ¿Está bien? O sea que a la gráfica que yo ya hice recién con la pizarrita, la voy a correr. Es como si la saco del plano, como si lo hubiera hecho con alambre. La saco del plano y digo, bueno, esta que dibujé, que es 3 a la x, que sé cómo se dibuja, me la llevo 2 unidades para la izquierda y 4 hacia abajo. ¿Sí? Entonces, a partir de 3 a la x, puedo dibujar una intermedia, que es decir, bueno, primero grafico cómo me quedaría desplazada hacia la izquierda, y después a esa la bajo 4 unidades. ¿Sí? Yo acá hice las 3. Fíjense que el desplazamiento horizontal no cambió la asíntota, si la muevo 2 unidades hacia la izquierda, sigue siendo la gráfica, la asíntota horizontal sigue siendo igual a 0, en cambio, si yo a la función la bajo 4 unidades, me llevo la asíntota para abajo. ¿Está? No se olviden de eso. Horizontal, la asíntota no cambia. Vertical, me tengo que llevar la asíntota y todo. ¿Sí? Entonces, acá está bien dibujada 3 a la x, que es esta función que está en negro. 3 a la x pasa por 0, 1, por 1, 3, y por menos 1, 1/3. ¿Qué le hice a esta función 3 a la x? Primero la desplacé 2 unidades hacia la izquierda, que usé una alternativa, ¿no? Que la dibujé, la llamé h, que está dibujada en rojo. Entonces agarré el punto de coordenada 0, 1, y me lo llevé 2 unidades hacia la izquierda. Así que el 0, 1 fue a parar a menos 2, 1, ¿sí? Y la grafiqué en línea punteada para no confundir, ¿no? En forma creciente. Y una vez que tengo la roja dibujada, me la llevé 4 unidades para abajo. Otra vez, al punto de coordenadas, que sería como la intersección en el eje Y, me lo llevé 4 unidades hacia abajo. Y fíjense que me llevé también la asíntota 4 unidades hacia abajo. Y la volví a dibujar en forma creciente, como 3 a la x. Fíjense que si yo pudiera despegar del plano 3 a la x, y la corro hacia la izquierda, la superpongo con la roja. Y si a la roja la pudiera despegar del plano y la corro 4 unidades hacia abajo, me queda superpuesta con la azul. Entonces pude dibujar esta función que en principio parecía re complicada, a partir de esta, que esta es re sencilla de dibujar, ¿no? Porque ya sabemos cómo dibujar una función exponencial sin hacer cuentas. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la idea? La idea es que fijen la gráfica de la función de base, la que ustedes conocen, y imaginen que esa gráfica que ustedes hicieron la pueden sacar del plano y mover a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. ¿Sí? Y poder esbozar
otra función exponencial un poquito más compleja, sin hacer ninguna cuenta. Está bueno que empiecen a adquirir esta habilidad de poder graficar desplazando, porque en análisis lo van a hacer y mucho, y van a hacer otras transformaciones un poquito más complicadas. ¿Podemos pensar en esta, a ver si nos sale? ¿Se animan a dibujar un medio a la X, y después de un medio a la X hacerle estos cambios? ¿Cómo van a dibujar F? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Bien. ¿Y después qué cambio se ve que le pasó a F para transformarse en G? A la derecha 3 y... A la derecha 3, la asíntota va, queda igual en 0, ¿no? Y después, 1 hacia arriba. la subís 1 hacia arriba. Con asíntota y todo, ¿eh? Entonces la asíntota pasaría a ser igual a 1. Perfecto. Entonces, a F la voy a dibujar decreciente, porque es un número que está entre 0 y 1. Ese menos 3 me está indicando que tengo que moverme 3 unidades hacia la derecha. Acuérdense que es X menos el número 3 que es positivo, por lo tanto voy 3 para el lado de los positivos, ¿sí? Para la derecha. Y ese más 1 me está indicando que la tengo que subir. ¿Sí? Entonces dibujo un medio a la X de manera decreciente, pienso como que esa función yo la puedo despegar del plano, y a esa misma función, sin cambiarle la forma, la voy a correr 3 unidades para la derecha y 1 unidad hacia arriba. ¿Sí? 3 a la derecha y 1 hacia arriba. Fíjense que para las 3 de la derecha la asíntota horizontal sigue siendo 0, pero para la que se va arriba con la asíntota y todo. ¿Sí? Bueno, de vuelta aproveché las ventajas de GeoGebra. Fíjense que la que está en negro es un medio a la X, interseca el eje Y en 1, cuando X vale 1, Y vale 1 medio, cuando X vale menos 1, Y vale 2. ¿Sí? Al desplazarla hacia la derecha, agarré este punto que es el punto de referencia, digamos, la intersección con el eje Y, la ordenada al origen, me lo llevé 3 unidades hacia la derecha y me copié la gráfica tal cual estaba, con la misma asíntota y todo. ¿Sí? Y después a esta misma roja la subí 1 unidad hacia arriba. Todos los puntos 1 unidad hacia arriba. Y me subí la asíntota también. ¿Sí? Fíjense que la imagen de esta eran los reales positivos, en cambio la imagen de esta va a ser el intervalo 1 infinito, porque la gráfica queda a partir de I igual a 1. ¿Está? Fíjense que no cambió la forma, sigue siendo la misma gráfica, nada más que ahora está ubicada en otro lugar del plano. ¿Sí? Este es un tema que cuesta bastante, cuesta bastante. Si ustedes tienen dudas de si están haciendo bien los desplazamientos horizontales y verticales, porque por ahí dicen, no me acuerdo si tenía que correr para la derecha o para la izquierda, lo que pueden hacer para corroborar de que están trasladando bien la gráfica de la función, es usar alguna pequeña tabla de valores. No sé, qué sé yo. Podría decir, bueno, ¿qué pasa cuando X vale 0? A ver, cuando X vale 0 me tendría que dar por acá arriba la cosa, ¿no? Pareciera que corta el eje Y en 9. Si desplacé bien, bueno, a ver, pongamos X igual a 0 acá. Me queda un medio elevado a la menos 3. Un medio elevado a la menos 3, tengo que invertir un medio, es lo mismo que 2 al cubo. 2 al cubo es 8 más 1, 9. Ah, sí, corta el eje Y en 9, genial. La hice decreciente porque la base está entre 0 y 1. Parece que moví bien la función, ¿no? Ahora, si yo hago esta verificación, ¿no? Probé con X igual a 0 y me dio que la gráfica corta al eje Y en menos 8, digo, bueno, estoy moviendo algo que no está del todo bien. O sea que en el peor de los casos hasta pueden hacer una tablita de valores para corroborar si están graficando bien a la función. La idea es que la puedan graficar sin hacer cuentas, pero si tienen dudas, pueden usar algunos valores de referencia como para saber si van bien. ¿Está? Bien, hasta el momento estuvimos analizando desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Las características de la función exponencial. El dominio, la imagen, veíamos que no tenía raíces, las asíntotas.
el crecimiento, el decrecimiento, ¿sí? Pero ahora con esta incorporación de que podemos mover a la gráfica por cualquier lugar del plano, esas cuestiones empiezan como a cambiar. Si yo desplazo a la función exponencial hacia abajo, va a cortar al eje X, es decir, va a tener raíz la función exponencial, ¿sí? En cambio, si la desplazo hacia arriba, obviamente no va a tener raíces. Todas las funciones exponenciales, por más que haga el desplazamiento que le haga, van a cortar al eje de la Y, y sabemos cómo calcular analíticamente esas dos cosas, ¿no? Si uno quiere hallar la intersección con el eje Y, va a tener que calcular f de 0, sea quien sea f, ¿no? F de 0 me va a dar la intersección con el eje Y. Y sea quien sea la función, si yo quiero hallar la intersección con el eje X, voy a tener que resolver la ecuación f de x igual a 0. Y voy a tener que despejar x, ¿sí? Hasta ahora no hemos hecho ecuaciones en donde la x figura como exponente. Entonces, se nos va a complicar un poco despejar x, a menos que usemos esta propiedad. Que es una propiedad que por más que uno la mire y digan, es una propiedad que me tengo que acordar, tengo que estudiarla, qué sé yo, el sentido común medio como que ya nos está dando la derecha. Fíjense qué es lo que me está diciendo esta propiedad. Si vos tenés una igualdad de potencias de la misma base, si las potencias son de la misma base y son iguales, para que sean iguales, como ya tienen la misma base, los que tienen que ser iguales son los exponentes. Porque una potencia básicamente está formada por una base y un exponente. Y para que sean iguales, tienen que ser iguales las bases e iguales los exponentes. ¿Sí? Entonces es bastante natural poder despejar los exponentes en este tipo de igualdades. ¿Sí? Lo que tengo que lograr es comparar las potencias y logrando de que las bases sean las mismas. Cuando las bases no sean las mismas, le vamos a tener que pedir ayuda a Vanina y lo vamos a estudiar la clase que viene. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo quiero encontrar las intersecciones de esta función exponencial con los ejes coordenados, ¿sí? Lo que podemos hacer en primer lugar es tratar de imaginarnos la gráfica de esta función. Esta función exponencial, ¿qué base tiene? 4 positivo. 4. Es positivo y es mayor que 1. Por lo tanto, la gráfica va a ser creciente o decreciente. Creciente. Creciente. Entonces yo ya estoy visualizando esta, como es positiva, estoy visualizando una gráfica creciente. Este menos 3, ¿qué me está diciendo? ¿Qué hago con este 4 a la X? Bueno, que tendré que dibujarlo como corresponde, ¿no? Se mueve 4 para Se la corre derecha. 3. Se mueve 3 para la derecha. ¿Y este? 1 para abajo. 1 para abajo. Entonces, la gráfica que yo más o menos me estoy imaginando que va a ser creciente, que va a pasar por 0,1, por 1,4, por menos 1,1/4, la voy a tener que mover 3 para la derecha y 1 para abajo. Más o menos me estoy imaginando la gráfica de esa función. ¿Sí? Entonces, como va a ir para abajo, va a cortar al eje X y obviamente va a cortar al eje Y. Para hallar las intersecciones con el eje Y, dijimos que calculamos f de 0. Y para hallar las intersecciones con el eje X, las raíces, ¿qué tendríamos que hacer? Si yo quiero encontrar la intersección con el eje X. Igualarlas. Igualo a la función a 0, ¿no? Resuelvo la ecuación f de x igual a 0. Entonces, en este caso, f de x igual a 0 sería 4 elevado a la x menos 3 menos 1 igual a 0. Esta es f de x igual a 0. ¿Sí? Empiezo a despejar como uno sabe, ¿no? En primer lugar, paso el 1 para el otro lado y me queda 4 elevado a la x menos 3 igual a 1. Y ahora llegó el momento de decir, tengo que despejar el exponente. Bueno, no sé cómo se despeja el exponente. No tengo ni idea cómo se despeja el exponente. Le pido ayuda a esta propiedad. Esta propiedad me dice, si vos tenés una igualdad de potencias de la misma base, directamente olvídate de las bases y trabaja con los exponentes. Yo acá tengo una igualdad. Ahora la pregunta es, ¿estas dos expresiones son potencias de la misma base? ¿Puede ser de 1, ya que X tiene un 1 adelante? La X tiene un 1 adelante, pero esta es una potencia de base 4. Y esta es una potencia de base... Si factorizas 4.
Factorizo 4. ¿Cómo lo factorizo? Yo tengo que lograr, acá si quieren podemos pensar que 1 está elevado a la ¿cuánto? 1 está elevado a la 1, ¿no? Acá la base es 4, y acá la base es 1. ¿Puedo usar esta propiedad? 1 con base 4 y la otra con base 1. No. No. Pregunto, ¿existirá la posibilidad de a este escribirlo como base 1? No, dijimos que como base 1 no, porque la exponencial tiene que ser positiva, la base, y distinta de 1. Bueno, descartado este. Al 1, ¿lo puedo pensar como una potencia de base 4? Sí, 4 elevado a la 0. 4 elevado a la 0 es 1. ¿Están de acuerdo? 4 elevado a la 0 da 1. O sea que yo puedo pensar al 1 como una potencia de base 4. 4 elevado a la 0, como bien dijo el compañero. ¿Sí? Si yo al 1 lo pienso como 4 elevado a la 0, ya logré lo que me dice la propiedad. Tengo una igualdad de potencias de la misma base. Este tiene base 4 y este tiene base 4. ¿A qué va a ser igual esta ecuación entonces? Ya me olvido de las exponenciales. Las bases ya son iguales. Me saco las bases de encima, entonces x menos 3, ¿a quién va a tener que ser igual? A 0. A 0. Directamente paso a los exponentes. Como logré tener una igualdad de potencias de la misma base, según esta propiedad, si ya las bases son iguales, ahora le pido a los exponentes que sean iguales. Y fíjense que me queda una ecuación recontra simple de graficar. ¿Sí? Recontra simple de graficar. De despejar, perdón. Me quedó una ecuación re simple de despejar. Entonces, esta función exponencial, que si yo la grafico creciente, con base 4, la desplazo 3 a la derecha y 1 hacia abajo, va a cortar al eje X en X igual a 3. ¿Sí? Y si quiero calcular la ordenada al origen, o la intersección con el eje Y, ¿qué debería hacer? Le das a X el valor de 0. El valor 0, exactamente. Calculo f de 0. Le doy a X el valor 0, y me queda 4 elevado a la menos 3, que es un cuarto al cubo menos 1, que da aproximadamente menos 0,98. ¿Sí? Si hacemos la gráfica de la función, acuérdense que fíjense que yo acá solamente marqué las dos intersecciones, y le di la forma a la gráfica, ¿eh? Marqué la intersección con el eje Y, marqué la intersección con el eje X, y como ya sé que la función es creciente, le di la forma. Hasta incluso la hice sin pensar en tantas transformaciones, pero si no hubiera dibujado 4 a la X, la desplazaba 3 para la derecha y 1 para abajo. Fíjense que este sería el punto de coordenada 0, 1. 3 para la derecha y 1 para abajo, me quedó el puntito acá. La asíntota horizontal se me fue a menos 1 porque la bajé a una unidad, y le di la forma a la gráfica de la función exponencial. Pero en este caso, como yo ya sabía que la función exponencial era creciente, con encontrar la intersección con el eje Y, la intersección con el eje X, y sabiendo que la asíntota me la llevé una unidad hacia abajo, le di la forma a la gráfica, sin hacer tantos desplazamientos ni nada por el estilo. Se hizo mucho más rápido, ¿sí? Entonces, tenemos alternativas para poder hacer este tipo de gráficos, ¿sí? O pienso en la función de base y la voy trasladando horizontalmente y verticalmente, o analíticamente podría hallar las intersecciones y, sabiendo que es creciente o decreciente, darle directamente la forma, y evitar pasar por todas esas transformaciones, ¿sí? Bien. Ahora, cuando nosotros querramos estudiar si la función es positiva o es negativa, el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad, vamos a tener que trabajar con desigualdades, ¿no? Con inecuaciones. Y fíjense que esta propiedad es muy parecida a la de igualdad. Es muy parecida a la de igualdad. Yo tengo que lograr que me quede una desigualdad de potencias de la misma base, como en el caso anterior. Pero acá hay que tener cuidado, ¿sí? Porque ustedes piensen que la función exponencial, cuando tiene base mayor que 1, a medida que aumenta el exponente, aumenta la función. Entonces, fíjense que si las potencias aumentan, los exponentes también. O sea, el comportamiento de la función respecto a los exponentes es el mismo cuando la función es creciente, cuando tiene base mayor que 1. En cambio, cuando la función tiene base entre 0 y 1,
cuanto más grande es el exponente, más chiquita es la potencia, porque la función es decreciente, ¿sí? Cuando tengo un exponencial de base entre 0 y 1, cuanto más grande es el exponente, más chiquita es la potencia. Entonces el exponencial se comporta en sentido contrario a los exponentes. Por eso en este caso damos vuelta a la desigualdad. Esta propiedad, lo único que tienen que recordar es que si es creciente, dejamos la desigualdad como está, y si la función es decreciente, la tengo que invertir, porque justamente al ser decreciente, cuando se aumentan los exponentes, se disminuyen las exponenciales, o viceversa, ¿sí? Ojo que esta propiedad está anunciada para menor, pero vale también si la desigualdad fuera de mayor, es indistinto. Y recuerden, no estudiarse la propiedad de memoria, sino tener en cuenta que la exponencial de base mayor que 1 es creciente, entonces si crece el exponente, crece el exponencial, se comportan iguales. En cambio, si la exponencial es de base entre 0 y 1, al crecer el exponente, se achica la potencia, entonces se comportan distintos, ¿sí? Y ahí doy vuelta a la desigualdad. Entonces, si en el mismo ejemplo anterior, nosotros tuviéramos que estudiar el conjunto de positividad, ¿sí? Y no hicimos la gráfica del caso anterior. Supónganse que nos dicen, bueno, estudiar el conjunto de positividad de esta función exponencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a plantear la función exponencial, positividad mayor que 0, ¿sí? Despejo el 1, vuelvo a pensar ese 1 como una potencia de base 4, y ahora digo, bueno, estoy comparando dos exponenciales de la misma base. La base es 4, mayor que 1, es creciente. Si crece la exponencial, los exponentes también crecen. O sea, como se comporta la exponencial, se van a comportar los exponentes, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo esta propiedad. Cuando la base es mayor que 1, la exponencial se comporta igual que el exponente, ¿ven? La desigualdad sigue siendo la misma. Entonces, de acá, me saco de encima la base y me voy directamente a comparar los exponentes, con el mismo sentido de desigualdad, porque la exponencial es creciente. Por lo tanto, esta función exponencial va a ser positiva a partir de 3. Y es coherente con lo que hicimos en el caso anterior, porque dijimos que la función tenía a 3 como raíz, ¿no? Recordemos la gráfica. Cortaba el eje X en 3. Bueno, ahora fíjense que estoy viendo que la función es positiva de 3 en adelante, porque la función es creciente. Si en 3 vale 0, de 3 en adelante es positiva, o es positiva de 3 hacia atrás, porque el dominio es todo R, ¿no? Como esta función es creciente y la raíz es 3, de 3 en adelante la función es positiva. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer a la hora de hallar el conjunto de positividad o el conjunto de negatividad de una función, no, acá no es de la función anterior, hay un error de tipeo, hallar el conjunto de negatividad de esta función, no es de la función anterior, tenemos dos alternativas, ¿sí? O planteamos la inecuación y usamos la propiedad y resolvemos la propiedad, o buscamos la raíz, que por ahí es mucho más simple, hacemos la gráfica y vemos desde el punto de vista gráfico cuando la curva nos queda por arriba del eje X o por debajo del eje X. ¿Sí? Son dos estrategias que podemos utilizar a la hora de estudiar el signo de una función exponencial. O podemos combinar las dos, ¿no? Resolverlo de manera analítica y después comprobarlo de manera gráfica, como ustedes se sientan más seguros. ¿Sí? Si yo quiero hallar el conjunto de negatividad, recuerden, para los que están copiando, que esto no es la función anterior, es de la función f de x. Si yo quiero hallar el conjunto de negatividad, voy a plantear un medio de x más 1 menos 2 menor a 0. Voy a plantear esa inecuación. ¿Sí? Voy a pasar el 2 para el otro lado, y acá voy a tener que recurrir a alguna estrategia para tratar de que las dos bases me queden iguales. Y tenemos dos alternativas. O al 1 medio lo llevo a base 2, o al 2 lo llevo a base 1 medio. Como ustedes quieran. O al 1 medio lo llevo a base 2, o al 2 lo llevo a base 1 medio. Yo lo que les aconsejo es que si yo ya tengo un exponencial con base 1 medio, modifiquemos el otro. ¿Sí? ¿Yo puedo expresar al 2 como una potencia de base 1 medio? Sí, ¿Quién sería? podríamos ponerle menos 1 como potencia. ¿Y como base entonces? Menos 1. Menos 1 como exponente. ¿Y la base?
2. No, vamos de vuelta. Yo quiero que el número 2 pase a ser un medio. Pero 2 no es igual a un medio. Yo quiero escribir el 2 como un medio. Bueno, ¿qué le hago a esta igualdad para que sea cierta? ¿Lo elevo a la -1? Lo elevo a la -1. ¿Sí? El 2 lo puedo pensar como un medio elevado a la -1. Esta igualdad es verdadera. ¿Sí? Si yo a esto le agrego un -1, estoy modificando el ejercicio. Yo no puedo ponerle un -1 al 2, porque estoy trabajando en una desigualdad y estoy modificando algo que me va a modificar los resultados. Ahora, si yo digo, che, el 2 es lo mismo que escribirlo como un medio a la -1, ahí estoy reescribiendo el 2 de otra manera, no le estoy agregando nada, lo estoy escribiendo de otra forma, pero sigue siendo 2. Sigue siendo el mismo ejercicio, ¿se entiende? Es más fácil agregarle un -1 acá, pero si yo lo agrego un -1 acá, ya la desigualdad que tenía no es la misma, es otra completamente distinta. ¿Sí? En cambio, si yo pienso al 2 como un medio elevado a la -1, lo único que estoy haciendo es escribir a 2 de otra manera. ¿Sí? Como podría también pensar, uno podría pensar, bueno, yo puedo escribir al 2 como raíz de 4. Y bueno, sí, podés escribirlo como raíz de 4. En este caso no te sirve para nada, ¿no? Pero es reescribir al número 2 de otra forma. Entonces al 2 lo pienso como un medio a la -1. Y ahora ya tengo la desigualdad de potencias de la misma base. Paso directamente a los exponentes. Pero antes de pasar a los exponentes, pienso, ¿la desigualdad queda como está o la tengo que dar vuelta? Porque había dos casos, ¿se acuerdan? Había dos casos. O dejamos la desigualdad como está, o damos vuelta a la desigualdad. ¿Sí? ¿Cuándo queda la desigualdad como está? Cuando la exponencial es creciente, es decir, cuando la base es mayor que 1. ¿Cuándo doy vuelta a la desigualdad? Cuando la exponencial es decreciente, con base entre 0 y 1. ¿Sí? Porque cuando una aumenta, la otra disminuye. Bueno, ¿qué hacemos acá? La base, un medio, está entre 0 y 1. ¿A qué pasamos? A mayor. X más A mayor. 1. X más 1 mayor que menos 1. Damos vuelta a la desigualdad, porque en una exponencial decreciente, cuando aumenta la potencia, disminuyen los exponentes. O cuando disminuyen las potencias, aumentan los exponentes. Pasa al revés, ¿sí? Bueno, fíjense que acá despejamos X y tenemos el conjunto solución. Esta función, sin conocer su gráfica, sabemos que va a ser negativa de -2 en adelante, ¿sí? El conjunto de negatividad de esta función va a ser el intervalo -2 infinito, sin conocer su gráfica. Esta sería una alternativa. Y la otra alternativa, digo, bueno, busco la raíz, porque donde la función exponencial no es 0, o es positiva o es negativa, busco la raíz y hago la gráfica. Busco la raíz usando la propiedad anterior, igual, escribiendo como igualdad de potencias de la misma base, la raíz me va a dar -2. Corta el eje X en -2, y es decreciente la gráfica de esta función. Entonces, desde -2 para atrás me va a quedar positiva, y desde -2 para adelante me va a quedar negativa. Hago el gráfico y compruebo justamente. Corta el eje X en -2, y es negativa desde -2 hacia adelante. ¿Sí? Esta es la exponencial 1 medio, que la corrí una unidad hacia la izquierda y 2 unidades hacia abajo. ¿Sí? Entonces, para resolver una inecuación, o para hallar el conjunto de positividad o de negatividad de una exponencial, tengo las dos alternativas. O resuelvo directamente la inecuación y uso las propiedades de desigualdades, o busco la intersección con el eje X si es que existe, hago un intento de esbozo de la gráfica, y mirando la gráfica respondo cuál es el conjunto solución. En este caso se ve que el conjunto solución es el intervalo -2 infinito. ¿Sí? Tienen las dos alternativas. O pueden combinar las dos, ¿no? Resolverlo de manera analítica y comprobarlo de manera gráfica. ¿Está? ¿Más o menos se entiende cuál es la idea? ¿Cómo estamos de tiempo? Ah, bastante bien. Bueno, acá tenemos una serie de ecuaciones e inecuaciones, que les propongo que nos tomemos 5 minutitos y tratemos de resolverlas. Yo, por una cuestión de tiempo, voy a corregir algunas, no las voy a hacer todas, pero
si se quieren tomar 5 minutitos y tratamos de practicar estas dos propiedades respecto de las igualdades y las desigualdades, los espero y en 5 minutitos lo corregimos entre todos, ¿sí? Copiense estos 6 y vamos a tratar de resolverla con lo que acabamos de ver. ¿Y sale o no sale? Capaz están preguntando en el chat y yo no los veo, ¿eh? No, no, anda silencioso el chat. Ah, bueno. O no están haciendo nada, o se va entendiendo todo. Me encantan estos ejercicios. Sí, acá estos ejercicios están puestos con la intención de que lo hagamos de manera analítica, porque fíjense que si quisiéramos graficar, hay otros factores que modifican al exponente. Por ejemplo, en el primer caso, hay un 5 que está multiplicando a la x, y ese 5 le hace una transformación a la x que, bueno, nosotros no lo vamos a estudiar. Entonces, de manera gráfica, complica para chequear
estas ecuaciones. Así que no nos queda otra que hacerlo de manera analítica. A menos que tengamos un graficador y pongamos en el graficador las dos funciones y hagamos trampa, digamos. Lo que sí nos va a quedar claro que, por ejemplo, en el ejercicio 1, esto es una exponencial creciente, porque la base sigue siendo 3, por más que tenga un 5 la x, ¿sí? La base sigue siendo un 3. ¿Podríamos hacer algunos cambios? Y sí, qué sé yo, podríamos sacar un factor común 5 en el exponente, y después de ese 5 mandárselo al 3, pero es mucho lío. Acá es más fácil ir directamente a la aplicación de las propiedades. Bueno, a ver, el primero, ¿podemos hacerlo? ¿Ya lo pudieron resolver? ¿Tuvieron alguna dificultad? No voy a hacer todos, pero el primero me parece que está facilito como para arrancar. Está fácil, ¿no? ¿A quién reescribieron de estos dos miembros de la igualdad? 9 lo reescribí como 3 al Como cuadrado. 3 al cuadrado, claro. Bueno, yo acá hay algo que, perdón que insista con esto, perdón que insista. Cada vez que Cari. sí. Que estás perdonada, digo. Ah, por el dominio. pensé que iba a ser claro. Yo soy insistente con estas cosas, ¿no? Pero siempre que vayamos a resolver una ecuación o una inecuación, no perdamos de vista el dominio de definición de las funciones con las que estamos trabajando, ¿sí? Porque hasta ahora no pasa nada, porque estamos trabajando con funciones que tienen como dominio todo R, pero después vamos a trabajar con expresiones donde el dominio ya no va a ser todo R, y si perdemos de vista quién es el dominio de definición de las funciones que estamos manipulando, podemos dar mal las respuestas. Entonces, por más que sea una obviedad, y ustedes me digan, no, ¿cómo hinchás con el tema de los dominios de definiciones? Yo lo voy a seguir poniendo cada vez que resuelvo una ecuación, porque cuando empiecen a resolver otro tipo de cuestiones, en donde el dominio ya no sea todo R, se van a acordar de mí, y van a decir, tenías razón, Karina, con hinchar con el tema de los dominios. ¿Sí? La exponencial no tiene problemas en ningún lado, o sea que cualquier cosa que lleguemos, o a cualquier valor real que lleguemos de x, seguro va a ser la solución, siempre y cuando hayamos hecho las cosas como corresponde, dentro del marco de la ley, ¿no? Pero cuando empecemos a manipular los logaritmos, o empecemos a trabajar con otro tipo de expresiones, en donde los dominios ya no van a ser todos los reales, ahí vamos a tener que estar muy atentos. Entonces, tomarse el trabajito de decir, bueno, yo estoy trabajando con estas expresiones cuyo dominio es todo R, no me cuesta nada, y de paso me voy acostumbrando para lo que viene. Bueno, dijimos que lo más simple era reescribir el 9 como 3 al cuadrado, así que este ejercicio directamente pasamos de las potencias a los exponentes, ¿no? El exponente 5x menos 8 tendrá que ser igual al 2. Y fíjense que transformamos una ecuación exponencial en una ecuación algebraica lineal, recontra simple de resolver, ¿no? X igual a 2 es la solución de esta ecuación. Recuerden que siempre pueden verificar, Si yo pongo 2 acá, me queda 10 menos 8, 2, 3 al cuadrado, obviamente 9, verifica. ¿Sí? Este era fácil. El segundo, ¿cómo lo pensaron? Reescribimos 64 como un cuarto a la menos 3. Un cuarto a la menos 3, perfecto. Reescribo el 64. Podría haber escrito en un cuarto como 4 a la menos 1, pero ya ese menos 1 me cambia el signo de los exponentes. No estaría mal, pero tratemos de evitar que la que sí es exponencial quede con la misma base, y cambiemos la otra. A menos que haya exponenciales de los lados, ¿no? Bueno, entonces al 64 lo reescribo como un cuarto a la menos 3, ya me quedaron igualdades de potencia de la misma base, directamente paso a los exponentes. Es una tontera resolver este tipo de ecuaciones exponenciales, ¿sí? Caemos en una ecuación bastante simple de resolver. X les dio 10, fíjense que si pongo 10 acá, menos 10 más 7 es menos 3, y un cuarto elevado a la menos 3 me da justamente 64. ¿Sí? Bueno, me salté la 3 y la 4, pasé directamente a una inecuación. No sé si tuvieran alguna dificultad con la 3 y la 4. En la 3 queda una cuadrática, ¿no? Y hay que igualar en la 3 a 0. queda una cuadrática, directamente pasamos del exponencial a la cuadrática porque ya tienen la misma base. ¿Sí? Y en la 4 tenemos exponencial
y 25, pero 25 lo puedo escribir como 5 al cuadrado, así que pasamos de los exponentes, del exponencial a los exponentes, como la base 5 mantenemos, o hacemos el 4, ¿quieren que lo hagamos el 4? No lo iba a hacer, iba a pasar al 5, pero bueno, hagamos el 4. El ejercicio 4, tenemos 5 elevado a la menos 2x más 1, menor, y al 25 lo puedo pensar como 5 a la 2. ¿Están de acuerdo? Sí. Como 5 es mayor que 1, la función es creciente, entonces la potencia se comporta de la misma manera que los exponentes. ¿Sí? Por lo tanto, los exponentes llevan el mismo sentido de desigualdad que las potencias. ¿Sí? Porque la base es mayor que 1. Si el exponencial es creciente, las potencias se comportan igual que los exponentes. Las potencias se comportan igual que los exponentes. ¿Sí? Y acá despejamos x en una inecuación como sabemos resolver todo. X ¿qué pasa acá? Es mayor, cambia el signo. Tengo que invertir el sentido de la desigualdad porque estoy dividiendo por un número negativo. ¿Sí? Al dividir por un número negativo tengo que invertir el sentido de la desigualdad. Así que el conjunto solución del ejercicio 4 es el intervalo menos un medio infinito. ¿Está? Entonces, exponencial de base mayor que 1, si son iguales las potencias, paso a la misma desigualdad en los exponentes. ¿Sí? No se olviden de eso. Y si pasa como por ejemplo en el 5, que era el que iba a hacer, en el caso 5 yo reescribía el 27. En el ejemplo 5 reescribía el 27. Al 27 lo reescribí como, ¿alguno de ustedes lo reescribió? 1/3 a la menos 3. 1/3 a la menos 3, ¿sí? 1/3 a la menos 3. Entonces ya tengo la desigualdad de potencias de la misma base, paso a la desigualdad entre los exponentes, pero como estas exponenciales son decrecientes, porque la base está entre 0 y 1, acuérdense que la decreciente, cuando aumenta la potencia, disminuye el exponente, o viceversa, ¿no? No se comportan iguales las potencias que los exponentes. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, de esa manera tengo que recordar que doy vuelta el sentido de la desigualdad. Paso de la potencia a los exponentes, dando vuelta el sentido de la desigualdad. ¿Por qué? Porque las exponenciales de base entre 0 y 1 son decrecientes. Entonces, si aumentan las exponenciales, disminuyen los exponentes. ¿Sí? Y después resuelvo esta inecuación como ya sabemos resolver. ¿Sí? Sumo 4 y divido por 2, y me queda el conjunto solución, el intervalo de menos infinito a un medio abierto. ¿Está? ¿Se entendió cuál es la idea? ¿Y qué pasó con el ejercicio 6? ¿Cómo hicieron este? No hay forma de escribir al 7 como 2 al algo, ¿no? Porque 7 no es una potencia de base 2. Y tampoco el 2 lo podemos escribir como una potencia de base 7. Ahora, ¿alguien me puede decir más o menos, entre qué números puede andar la solución de esta ecuación? X, ¿entre qué números enteros estaría la solución? Entre No 3 sé. y 4. A ver, si yo pongo x igual a 3, 2 elevado a la 3 me da 8. Me paso de 7. Y si pongo 4, 2 elevado a la 4 me da 16. Me recontrapaso de 7. Cerca de 3. Está más cerca de 3 la solución, ¿no? ¿Será 3 y pico? ¿O no? ¿Qué me 2 dicen? a la 2.8 es 6,96. Ah, mira, estuviste cerca. Entonces, si x fuera un número entero, si x vale 2, 2 a la 2 es 4, no llego a 7.
Pero si x vale 3, 2 a la 3 me da 8, me paso. O sea que es un número 2, y pico la solución, ¿no? El pico más cerca del 3 que del 2, ¿sí? Podemos decir que la solución es un número que va a estar entre 2 y 3, ¿eh? Pero, ¿cómo hacemos para resolver esta ecuación? Bueno, uno podría decir, empiezo a probar 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, a ver con cuál me acerco más a 7. Bueno, podríamos estar toda la vida probando a ver con cuál me acerco más a 7, porque el resultado de esta ecuación es un número irracional. Un número irracional que de lo que estamos seguros es que va a estar entre 2 y 3, va a ser un 2, y pico, ¿sí? El pico más cerquita del 3 que del 2. Y a ese número irracional, que en este caso no lo podemos calcular, porque no hay manera de escribir la potencia como igualdad de potencias de la misma base, la próxima clase lo vamos a rebautizar. A este número x, que es el exponente de esta ecuación exponencial, lo vamos a llamar logaritmo, ¿sí? Y va a ser el tema de la clase que viene. El logaritmo aparece para ayudarnos a resolver ecuaciones de este tipo donde la propiedad anterior ya no nos sirve, ¿sí? Así que la clase que viene vamos a seguir manipulando exponenciales, pero ahora, en algunos casos, a los exponentes los vamos a llamar logaritmos, y le vamos a dar paso a Vanina para que les explique todo lo que tengan que saber de logaritmo, ¿sí? Bueno, para ir cerrando este temita, vamos a ver un problemita, en donde se intenta simular una situación real, digamos, o una situación símil a lo que podría pasar en la realidad, en donde intervienen las funciones exponenciales como funciones que modelan este tipo de situaciones. Por ejemplo, un elemento radioactivo se desintegra a gran velocidad según esta función, ¿sí? M de t se llama la función, la variable independiente es t, y tiene esta forma, 10 por e a la menos 0,02 por t, en donde m de t representa la cantidad de masa restante en gramos después de t días, ¿sí? Encontrar la masa en el tiempo t igual a 0, ¿sí? Bueno, si yo tengo la función y me dicen qué cantidad de masa había para t igual a 0, reemplazo a t por 0 y hago la cuenta, y en este caso la masa nos dio 10 gramos. Y encontrar la masa después de 15 días sería reemplazar a t por 15, y se supone que la cantidad de masa tiene que ser menor, ¿no? Porque uno está pensando en un elemento radioactivo que se desintegra. A medida que pasa el tiempo, tengo que tener menor cantidad de masa. Entonces, uno podría pensar, bueno, si a medida que aumenta el tiempo tengo menor cantidad de masa, es porque se trata de una función exponencial decreciente. Pero la base es la base del número e, que es mayor que 1. ¿Por qué es decreciente? No, en realidad la base no es e, porque fíjense que el exponente no está solito, como vimos en los casos anteriores, ¿sí? Entonces, este menos 0,02 se lo enchufamos a la base, y al tener exponente negativo hace que se invierta el sentido, que se invierta la base, y nos queda un exponencial decreciente, ¿sí? Esa gráfica es un exponencial decreciente, lo cual tiene mucho sentido, porque a medida que aumenta el tiempo, tengo menor cantidad de masa, ¿sí? Obviamente que en esta gráfica todo lo que tenga que ver con los t negativos no tiene sentido para resolver el problema, ¿sí? Pero bueno, si ampliamos un poquito, vemos que los resultados que obtuvimos para t igual a 0, que nos había dado 10, y para t igual a 15 nos había dado un poquito menos, y obviamente que mayor cantidad de tiempo, menor cantidad de masa, ¿sí? Nos podrían haber preguntado para qué instante de tiempo la cantidad de masa es determinada, ¿no? Bueno, pero para poder resolver ese tipo de situaciones le vamos a tener que pedir ayuda a los señores logaritmos, que nos va a explicar Vani la clase que viene. Bueno, con lo que estuvimos trabajando hoy, intenté darles un pantallazo más que amplio de los ejercicios que van a tener que encarar en la práctica del TP9, ¿sí? Por ahí los ejercicios que están en la práctica del TP9 son un poco más simples, un poquito más simples, así que si pudieron seguir la clase de los temas que trabajamos hoy, no van a tener ningún problema en resolver todos los ejercicios del TP9,